Increíble. La mujer que sorprendió al millonario con su mensaje desde la tumba, un amor descubierto. La noticia de la muerte de María arrasó el pequeño pueblo, donde todos conocían su pasión por el arte y su dedicación a sus alumnos. Proveniente de una familia modesta, su vida había sido un interminable acto de amor y sacrificio. Ahora, su ausencia dejaba un vacío inmenso, tanto emocional como económico. Su familia, a punto de caer en la ruina, se debatía entre recuerdos y facturas. Mientras tanto, en una lujosa mansión, un millonario cuyo éxito brillaba como el oro, se encontraba revisando una carta que había llegado ese mismo día. Era un mensaje de María, escrito poco antes de su trágico accidente, y lo que contenía podría cambiarlo todo. Él, un hombre conocido por su ambición desmedida, había cruzado caminos con ella en una feria de arte local, donde sus caminos parecían mundos opuestos. Sin embargo, esta carta despertó en él una curiosidad insólita. La letra emocionada de María narraba un legado oculto, una colección de obras que había mantenido en secreto, cuya venta podría salvar a su familia. El millonario sentía un torbellino de emociones dichosas y aterradoras, la posibilidad de ayudar, pero también la tentación de apropiarse de esa riqueza para sí mismo. La balanza de su moralidad se tambaleaba. Recordó cómo su propio éxito había estado construido sobre las esperanzas de otros, pero el legado de María debería ser distinto. Mientras su mente rebosaba de dudas, visualizaba a la familia de María, con sus rostros marcados por la desesperación, y él, en el centro, luchando con la decisión que le podría otorgar un poder mayor. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Las horas pasaban y el peso de la carta se hacía más pesado. ¿Podía realmente despojar a esa familia de su dignidad? Su vida había estado condicionada por la ambición, pero algo en su interior comenzaba a cambiar. María había sido más que una artista, había sembrado amor. Sus aulas nunca habían sido solo un lugar de aprendizaje, sino un refugio de sueños y lucha. Cada empaste de acuarela, cada trazo de carbón, revelaba una historia de perseverancia. Él comenzó a mirar sus obras con otros ojos, cada pieza transmitía el dolor de enfrentarse al mundo con dignidad. Sin embargo, esa transformación se tornaba peligrosa. ¿Qué sería de él si decidía ayudar? Podría perder su estatus, su imperio construido sobre el sacrificio ajeno. Mientras iba y venía entre la culpa y la ambición, el eco del legado de María seguía llamándolo como un canto a lo que realmente importaba, el amor por el otro en lugar del amor por uno mismo. Pero llegó el momento fatídico. La exhibición de arte que había planeado tomaría lugar pronto, y él debía decidir, honrar su legado o entregarse a la codicia. Mirando nuevamente la carta, se sintió paralizado, su mente frenética. El panorama se oscurecía ante la expectativa de un pueblo que conmemoraría a María. El peso de la mirada de cientos de ojos curiosos lo empujaba al abismo. En un instante, se dio cuenta de que el futuro de su ambición ya no era lo más importante. Todo estaba en juego. ¿Seguiría el camino que generalmente habría elegido o se atrevería a cruzar una frontera desconocida hacia la redención? La sala comenzó a llenarse, el bullicio creció, y en el aire flotaba la pregunta que lo atormentaba: ¿qué legado dejaría él, el millonario seducido por la fortuna, al seguir con su egoísmo o al elevarse hacia un verdadero éxito basado en el amor? El ambiente en la galería era vibrante, cargado de un aire de expectativa y nostalgia. Las obras de María estaban expuestas en sus marcos, aunque su esencia parecía flotar en cada rincón. El millonario se movía entre los cuadros, sintiendo la presión de tomar una decisión que lo definiría. La anticipación del público lo envolvía y, a pesar del sonido de las conversaciones animadas, su mente era un torbellino de pensamientos. Mientras observaba un retrato de un niño, cuya mirada reflejaba tanto anhelo como tristeza,
comprendió que cada pincelada contenía la historia de alguien que había hecho sacrificios por amor y esperanza. Se preguntó si el niño del retrato, representado con tal intensidad, alguna vez tendría la oportunidad de soñar en su futuro gracias al legado que él decidiera honrar o destruir. Por un instante, se cuestionó su identidad. ¿Era realmente un millonario exitoso, o simplemente un hombre que había olvidado lo que era esencial? La respuesta era incómoda. Se había visto a sí mismo como un maestro del destino, un hombre que controlaba su vida a base de decisiones calculadas. Sin embargo, el avivamiento del espíritu de María estaba rompiendo sus muros. Ella no había dejado huella en el mundo por la codicia, sino por su compasión. El conflicto interno crecía. Por un lado, la tentación de apoderarse de la colección y capitalizarla, por el otro, el legado genuino de amor que necesitaba ser protegido. Mientras el público se dispersaba entre las obras, el millonario se encontró con la familia de María. Sus rostros delataban el dolor y la incertidumbre, pero en sus ojos también brillaba un atisbo de esperanza. Comenzó a imaginar el impacto que podría tener su elección en sus vidas. Les había hablado de negocios, de inversiones, de cifras y proyecciones, pero nunca había considerado la profundidad de los seres humanos que había afectado. ¿Sería capaz de convertir ese sufrimiento en fortaleza, de transformar el arte en un motor de renovación? Su corazón palpitaba con intensidad mientras revisaba mentalmente los pasos que tendría que dar. Podía poner a la venta las obras y beneficiar su imperio, pero también podía organizar una subasta que no solo salvaría a la familia de María, sino que podría establecer un fondo educativo para jóvenes artistas. ¿Sería esto un acto heroico o simplemente una forma de redimirse por sus errores pasados? Mientras contemplaba las posibilidades, una parte de él empezó a definir lo que realmente significaba el éxito. No se trataba solo de acumular riquezas, sino de contribuir al bienestar de otros, de convertirse en un faro de esperanza en lugar de un ladrón de sueños. Decidió que el momento había llegado para tomar acción. No podía seguir siendo prisionero de su obsesión por el poder. Sin embargo, lo que se avecinaba no sería fácil. La sabiduría de sus experiencias pasadas le advertía sobre las consecuencias que podría enfrentar al oponerse a su propio instinto de preservación. A medida que la noche avanzaba, el público llenaba la sala, escaneando las obras mientras él se preparaba para un anuncio. Tenía que encontrar las palabras adecuadas, aquellas que resonaran con el espíritu de María, que capturaran su lucha y su amor. Aún así, era consciente de que podría no ser bien recibido por algunos que veían en él solo el estereotipo de un millonario incapaz de compasión. La presión aumentaba. Alza la voz o calla para siempre, el dilema estaba latente en su pecho. Y así, al elevarse en el centro de la sala, sintió el peso de todas las encrucijadas que había enfrentado y el vibrante eco de las decisiones cruciales que estaban por venir. Esta noche comenzó a decir, con la voz temblando en nombre de la memoria y el legado de María, he decidido. El momento estaba a punto de cambiarlo todo, y el destino de vidas ajenas pendía de un hilo. Mientras la multitud contenía la respiración, él se adentraba en el terreno de lo desconocido, dejando atrás a un millonario en busca de redención. ¿Lograría articular un destino que todos anhelaban, o se vería arrastrado hacia las sombras de su ambición? La respuesta se acercaba, casi palpable en el aire. La voz del millonario vibró en la sala, pero sus palabras se perdieron por un instante entre los murmullos del público. Mientras los rostros de la multitud se volvían hacia él, sintió como la adrenalina fluía por sus venas como un río crecido. Su corazón latía con fuerza, empujándolo hacia la verdad que había estado ocultando a sí mismo. Esta noche, decidí que las obras de María no serán vendidas. En lugar de eso, realizaré una subasta benéfica. Las palabras resonaron, pero también dividieron la sala en murmullos de asombro y desaprobación. Aquel impulso lo llenó de ansiedad y determinación. Si bien podía ver a algunos de los asistentes fruncir el ceño, otros se mostraban interpelados por la idea de transformar el legado de María en un faro para otros artistas. Lo que había comenzado como un simple anuncio ahora parecía convertirse en un punto de inflexión tanto para él como para la familia de María. Mientras la multitud reaccionaba, su mente comenzó a trazarse un camino. ¿Cómo podría llevar a cabo esta subasta de manera efectiva?
¿Cómo podría garantizar que el altruismo cambie el rumbo de tantas vidas en lugar de convertirse en solo un acto simbólico? Ideas surgieron y se desvanecieron con la misma rapidez con la que se debilitaría su determinación si no tomaba acciones concretas. Su compromiso había sido anunciado, pero lo que necesitaba era un plan. Podía sentir la presión del escepticismo que lo rodeaba, y eso solo fortaleció su propósito. Antes de que otros pudieran dar rienda suelta a su desdén, decidió que convocaría a expertos en filantropía y arte que pudieran ayudarle a estructurar la subasta de manera que estuviera en sintonía con el legado de María. Se imaginaba trabajando codo a codo con estos especialistas, aprendiendo estrategias efectivas para maximizar no solo la recaudación de fondos, sino también la exposición de aquellos jóvenes talentos que anhelaban ser conocidos. Mientras la gala continuaba, y al ver los rostros llenos de esperanza de los familiares de María, sintió un pequeño atisbo de redención. También había otros, más reservados, que lo observaban con recelo. Uno de ellos era su socio, Roberto, cuya mirada desconfiada parecía querer advertirle sobre las posibles repercusiones de sus decisiones. Esa inquietud en el fondo de su mente lo perseguía, ¿había tomado el camino correcto o se estaba arriesgando a perderlo todo? Cada paso que daba, cada plan que forjaba, se sentía como una inversión en una nueva identidad. Ya no era un millonario que había buscado el éxito personal a expensas de su humanidad, se convertía en un defensor de un legado que resonaría a través del tiempo. Revisó en su mente la manera de presentar la subasta al público. Las estrategias de marketing, la construcción de historias personales alrededor de los artistas a quienes ayudaría, un plan que lo acercara a su propósito. Se dio cuenta de que cada relicario que crearía sería un testimonio del cambio no solo para esos jóvenes artistas sino también para él mismo. Al salir de la galería, con el eco de su declaración resonando en su mente, sintió la brisa fresca de la noche. Se enfrentaba a un camino incierto, pero en medio de su incertidumbre, una chispa de esperanza encendía su determinación. La batalla contra sus propias inseguridades había comenzado, y esta vez, había decidido no rendirse tan fácilmente. Así que, mientras caminaba, se preguntó si la búsqueda de su propia redención podía realmente concebirse. ¿Podría un acto tan simple como impulsar a un artista a la luz ser el primer paso hacia una verdadera transformación personal? Era una interrogante inquietante, pero su resolución se intensificó. Lo que estaba por venir prometía ser una lucha interna que solo había comenzado. Mientras se sumía en sus pensamientos, una figura se acercó a él desde las sombras. Esa presencia imponente, casi familiar, lo obligó a detenerse. ¿Era quizás el símbolo de lo que había dejado atrás? ¿O un recordatorio de lo que aún tenía que superar? ¿Es cierto lo que has decidido?, le preguntó con una voz firme. El eco de la pregunta se erguía sobre la noche oscura, llevando consigo el peso de nuevas expectativas y miedos. El millonario sintió que el siguiente capítulo de su vida estaba a punto de comenzar, pero aún quedaban muchas decisiones por tomar en su travesía hacia el redescubrimiento. Se detuvo en seco al reconocer la figura. Era Claudia, la asistente de María, quien había sido una fuente constante de apoyo y orientación. Su mirada firme desnudaba los miedos que intentaba ocultar. Cada palabra de Claudia significaba un desafío y, al mismo tiempo, una oportunidad para crecer. ¿Te has puesto a pensar en las repercusiones de lo que hiciste?, preguntó Claudia, su tono intenso traspasando el murmullo del viento nocturno. Esa interrogación, en lugar de atenazarlo, hizo que una marea de ideas fluyera en su mente. La vulnerabilidad de su propuesta era aterradora, podía ser ampliamente criticada o aclamada, pero la posibilidad de impacto real lo estimulaba. No puedo retroceder. He decidido que esto debe hacerse, respondió él, dejando escapar un suspiro que era mezcla de ansiedad y determinación. Sabía que cada decisión podía ser un reflejo no solo de su carácter, sino de sus verdaderas intenciones. Claudia inclinó la cabeza, como si midiera su respuesta. Estás arriesgando mucho. La gente busca ver resultados, no solo palabras. ¿Qué hará que esta subasta sea diferente? ¿Cómo planeas sumergirte en un mundo que quizás no comprendías antes? Sus preguntas eran punzantes, desafiantes. Pero en vez de rendirse, sentía que ardía un fuego en su interior.
Estoy listo para aprender, para comprender la verdadera dimensión del arte y la vida de estos jóvenes. No podía permitirse tener la mente cerrada, esto necesitaba ser un viaje de aprendizaje, no solo un evento. Dio un paso hacia adelante, su voz resonando con una nueva autoridad. Tengo que rodearme de personas que creen en este propósito. Deberíamos trabajar juntos para contar la historia de cada artista, no solo presentar sus obras. La subasta debe ser un medio para que sus voces sean escuchadas. Claudia sonrió, y por un momento, pensó que había tocado una fibra sensible en ella. Eso suena prometedor. Pero no lograrás un verdadero impacto sin sumergirte en sus realidades. Necesitas más que números y fondos. Escuchar sus historias cambiará la dirección de todo esto. Se sintió embriagado por un renovado sentido de propósito. La visión de la subasta tomaba forma en su mente, no sería una mera transacción comercial, sino un puente entre el talento oculto y el mundo. Debería ser un evento que uniera emociones, donde cada obra fuese un hilo que tejiera un tapiz de historias humanas. Sí, debo conectarme con ellos, ¿por dónde empiezo? Su voz tenía un matiz de imploración y determinación. Claudia dio un paso adelante, acercándose. Comienza por conocer sus entornos, sus luchas. Entender qué los mueve. Así podrás darles el apoyo auténtico que necesitan y ellos sentirán que su voz está en juego. Estaba consciente de que esto implicaba salir de su zona de confort, enfrentar sus propias inseguridades. Se le presentaba la oportunidad de no solo ser el organizador de una subasta, sino un agente de cambio. Una idea imparable comenzó a formarse en su ser. Podría ser el héroe que necesitaban, no solo un millonario en busca de redención. Mientras la conversación avanzaba, vislumbró un mapa en su mente, una hoja de ruta que lo guiaría a través del proceso. ¿Podría ser que este viaje no solo lo ayudara a él, sino que también transformara vidas? La posibilidad lo impulsó con fuerza renovada. Pero parecía que, para cada paso que avanzaba con confianza, más sombras emergían, retándolo a dar la marcha atrás. Claudia interrumpió sus pensamientos, sus ojos fijos en los suyos. Recuerda, la transparencia es clave. Nunca pierdas de vista por qué estás haciendo esto. Las dudas aflorarán, pero tendrás que enfrentarlas con autenticidad. Entonces, mientras la luna iluminaba la noche, una decisión colosal surgía ante él, tendría que enfrentar a sus propios fantasmas internos y superar la imagen del hombre que había sido. Este sería un camino duro, pero sabía que estaba diseñado para forjar su nuevo yo. Con la mente en ebullición, se despidió de Claudia y caminó hacia su vehículo, consciente de que las dudas persistirían. Sin embargo, la pregunta persistía que lo atormentaba, ¿acaso cada paso hacia adelante sería suficiente para silenciar su miedo y autocrítica? La respuesta a esta confrontación interna quedaba por verse, mientras se preparaba para dar un salto hacia lo desconocido, con la esperanzadora misión de cambiar vidas. La promesa de la subasta lo llenaba de expectativa, pero el desafío de conectar con artistas sin un diagnóstico previo lo acechaba. ¿Podría descubrir sus historias y, al hacerlo, redescubrir también la suya? La tensión se hacía palpable, un dilema latente que lo aguardaba en cada esquina. El sonido del motor de su vehículo resonaba en la oscuridad de la noche. Mientras conducía, se permitió reflexionar sobre el camino que tenía por delante. La idea de sumergirse en un mundo tan ajeno lo hacía dudar de sus capacidades. ¿Qué sabía él de las luchas diarias de esos jóvenes artistas? ¿Cómo podría respaldar sus historias, sus pasiones, si su conexión con ellos había sido superficial hasta ahora? La autocrítica se encendía en su mente, como un eco que se negaba a callar. Sin embargo, no podía ignorar la chispa de aventura que empezaba a crecer en su interior. Tenía que descubrir quiénes eran realmente. Superar el miedo a lo desconocido significaba adentrarse en sus vidas, cuestionar sus realidades y aprender, sin temor a la incomodidad, sobre sus pasiones auténticas. Al día siguiente, fabricó una lista. Nombres que conocía le surcaban la mente, y mientras escribía, se dio cuenta de que en ese instante estaba moldeando un nuevo objetivo. A través de esas conexiones, podría vislumbrar el trasfondo detrás de cada obra, conectar con cada artista de forma íntima y significativa. Con cada nombre que anotaba, la visión de la subasta se transformaba.
Pero no sería tan sencillo. Sabía que un cambio auténtico requería más que simplemente aparecer y preguntar. Tendría que ser un observador activo y un oyente comprometido. Tenía que estar preparado para ver vulnerabilidades y, a la vez, mantener su integridad emocional. Lo que existía al otro lado de este viaje tal vez impactaría más su vida de lo que había anticipado. En los días siguientes, se comprometió a visitar galerías locales y estudios, adentrándose en el bullicio de ese entorno que hasta entonces le parecía lejano. Cada paso que daba lo acercaba más a aquellos artistas, a sus historias. Se quedó asombrado con la fuerza que emanaba de sus expresiones, cada trazo, cada color, era un testimonio de su vida. Y él estaba decidido a ser el amplificador de esas voces. Una tarde, mientras recorría un pequeño estudio en el corazón de la ciudad, conoció a Valeria, una artista cuya obra era una compleja amalgama de paisajes oníricos y realidades cruentas. La forma en que hablaba de su trabajo, la vulnerabilidad en su mirada y la pasión que emanaba con cada palabra lo cautivaron. Al compartir su vida y los obstáculos que había enfrentado, Valeria inyectó en él una necesidad de profundizar. Mientras se quedaban conversando, comenzó a percibir su propio potencial como facilitador del cambio. Sin embargo, a medida que se conectaba más con Valeria y otros artistas, también debía confrontar sus propios miedos, esos que anidaban en su interior. Preguntas difíciles surgían, ¿qué lo hacía digno de liderar este esfuerzo? ¿Y si su búsqueda de redención resultaba en una decepción, no solo para él, sino para aquellos que le habían confiado sus historias? Cuestionándose a sí mismo, decidió aplicar un cambio en su enfoque. No solo querría acompañar a los artistas, sino también permitir que ellos lo guiaran. Se sintió enormemente iluminado al considerar este acercamiento, como si un nuevo horizonte se abriera ante él, una oportunidad no solo de cambiar vidas ajenas, sino también de redimensionar la suya. El camino que había tomado se tornaba cada vez más intrincado y lleno de matices emocionales. A medida que empezaba a entender las realidades que enfrentaban, sentía que cada descubrimiento lo empujaba a un abismo de autoconocimiento. Así, se preparaba para el siguiente paso, conectar con más artistas y someterse a las historias que lo desafiarían a redefinir su concepto de éxito. Mientras la noche caía, quedó pensando en los retos que podría enfrentar. Sin embargo, había decidido que no se detendría ante las dudas. Sabía que lo inesperado estaba justo a la vuelta de la esquina y, sin embargo, la inquietud le susurraba que un nuevo obstáculo podría presentarse pronto. Las sombras de su pasado aún acechaban, y la pregunta persistía, ¿estaba realmente preparado para afrontar lo que vendría, o se encontraría con su propio fracaso en el camino? Las revelaciones sobre sí mismo parecían inevitables, y con ello, también el desafío más grande, desbloquear la valentía necesaria para afrontar su verdad. El futuro se llenaba de incertidumbres, y el eco de sus pasos resonaba en la vastedad de lo desconocido. La primera luz del día lo encontró en la sala de su apartamento, con tazas de café vacías esparcidas sobre la mesa. Había pasado la noche buscando su nueva dirección, esbozando ideas y desmenuzando estrategias. Sin embargo, a medida que la soledad del silencio lo envolvía, una sensación de inquietud se arrastraba por su interior. La pasión por conectar con los artistas lo mantenía motivado, pero la incertidumbre sobre su valía personal seguía acechando. Con un par de nombres destacados en su lista, decidió que el siguiente paso sería profundizar su conexión con Valeria. La conversación que habían tenido había sido más que un intercambio de palabras, había sido un llamado a la acción. Tenía que proponerle un proyecto colaborativo, un espacio donde no solo su arte, sino también sus experiencias, pudieran ser expresadas de forma genuina. Sin embargo, la idea de compartir ideas, presentar conceptos y recibir críticas lo llenaba de ansiedad. Se aferró a la idea, proyectándose hacia un futuro en el que la colaboración sería una herramienta para su crecimiento personal. Al llegar al estudio de Valeria, la expectativa y el miedo se entrelazaban en su pecho. Había días en los que vacilaba entre el papel de observador y el de creador. ¿Cómo podría ser el catalizador de otros sin poner también en juego su propia vulnerabilidad? Valeria, me gustaría trabajar juntos en algo, comenzó, su voz temblando ligeramente. Ella lo miró con curiosidad, su expresión abierta a nuevas posibilidades.
La conversación fluía mientras él exponía sus ideas. Momentos después, sintió que una chispa se encendía en ella. La emoción brillaba en sus ojos, pero al mismo tiempo, él notó una sombra de duda en su rostro. Me encantaría, pero ¿qué significa esto para ti?, preguntó ella, desafiándolo a explorar su intención. La cuestión lo golpeó de lleno. ¿Qué significaba todo esto? Había comenzado este viaje para entender, y ahora se estaba preguntando si realmente podía permitir que otros vieran su propia inseguridad. Era un espacio incómodo, un deseo casi egoísta de redención personal disfrazado de altruismo. Mientras Valeria se sumergía en un efectivo plan de trabajo, él se encontró atormentado por sus propios demonios. La palabra fracaso resonaba en su cabeza, haciéndolo dudar de su valía. Tomó aire y, en un impulso, decidió ser honesto. Necesito tu ayuda también. No quiero solo ser el responsable de tu éxito, quiero aprender, quiero crecer contigo, confesó, sintiendo el peso de su vulnerabilidad. Ella sonrió, comprendiendo lo que él intentaba transmitir. Ese deseo de ser parte del proceso, de colaborar más allá de lo superficial, era una señal de su compromiso personal. Así, comenzaron a establecer un marco para su colaboración, y la conexión que forjaron pronto se transformó en un espacio de confianza mutua. A pesar de este avance, un nuevo desafío brotó. La autocrítica, que había comenzado a sofocarlo, volvió con más fuerza. Pensamientos como no soy suficiente y por qué deberían confiar en mí, amenazaban con consumirlo. Se sentía atrapado entre el nuevo camino que había decidido emprender y los vacíos que seguían marcando su historia. No obstante, mientras trabajaban, empezó a comprender la importancia de mostrar sus debilidades como un acto de valentía, no de fracaso. La lucha entre su deseo de control y su necesidad de apoyo lo llevó a replantear su enfoque hacia el éxito. Comprendió que el verdadero valor de su viaje no estaría solo en el resultado final, sino en lo que descubriría de sí mismo en el proceso. Cada día junto a Valeria lo acercaba más a un nuevo sentido de propósito, aunque las sombras de la duda persistían. ¿Lograría realmente superar sus miedos? ¿Tendría la fortaleza para ser vulnerable en un mundo que condiciona el éxito a la imagen de invulnerabilidad? Mientras el proyecto avanzaba, una emoción palpable comenzaba a palpitar entre ellos, algo más que una simple colaboración estaba surgiendo. A medida que cada capa de su realidad se desnudaba, se preguntaba, en esta conexión tan auténtica, ¿tendría el valor de enfrentar lo que podría salir a la luz? Con el corazón latiendo rápidamente, miró a Valeria, iluminada por su pasión. El camino se delineaba cada vez más nítido, pero también más complicado. Las respuestas a sus preguntas pronto podrían abrazar a un nuevo desafío. Estaba listo para desentrañar lo que aún permanecía oculto en su interior, o se desplomaría bajo el peso de su propia verdad. Las primeras semanas de trabajo junto a Valeria fueron intensas. La rutina se llenó de encuentros programados, debates creativos y una lluvia constante de ideas. Él se encontraba aprendiendo a expresarse y a abrir su mente a otros enfoques, pero la voz interna que lo cuestionaba persistía, resonando como un eco oscuro en su cabeza. ¿Es suficiente tu aporte? ¿Realmente puedes ayudar? Las dudas lo asaltaban en cada boceto, en cada propuesta que discutían. Sin embargo, había algo en ella que lo empujaba a seguir. Valeria no solo era una gran artista, también era un ser humano con vulnerabilidades, lo que hacía que sus interacciones fueran un reflejo de honestidad. Mientras colaboraban en el proyecto, comenzó a notar una evolución en su forma de abordar el trabajo. El temor a fracasar se transformó en un deseo por explorar. Comenzó a experimentar con su propio arte, fusionando técnicas que antes consideraba incongruentes. Se dio cuenta de que la colaboración no solo ampliaba sus horizontes, sino que, de manera sutil, le permitía reconfigurarse como individuo. En una de esas sesiones de lluvia de ideas, Valeria lanzó una propuesta que lo sacudió. ¿Por qué no hacemos una serie sobre las luchas internas del artista? Un homenaje a todos los que luchan con su propia imagen, su valor, su arte. Su corazón se aceleró ante la idea. Esa misma lucha fue la que había atravesado toda su vida, y ahora podía canalizar todo eso en su trabajo. Sí, eso podría funcionar, respondió, sintiendo una mezcla de entusiasmo y terror.
¿Pero debería ser un reflejo de mí? ¿Por qué no? La autenticidad siempre resuena más que la perfección, replicó ella, con una sonrisa que iluminaba su rostro. Sin embargo, aunque el proyecto se estaba convirtiendo en un pilar de su crecimiento, su mente seguía divagando hacia la autocrítica. La sensación de no ser lo suficientemente talentoso, de no ser un buen compañero de trabajo, lo acechaba. Cada vez que iba a presentar un nuevo diseño o una idea, el pánico lo invadía. Una tarde, mientras trabajaban en el murales que habían decidido plasmar, Valeria se dio cuenta de su estado y lo detuvo. Escucha, hay que enfrentar esos miedos. Te estoy viendo dudar. No se trata de ser perfecto. Se trata de ser valiente, dijo con una mirada clara y directa. Sus palabras penetraron en él como una flecha. Tenía razón. La perfección era un mito, ser valiente era el verdadero reto. Pero, ¿realmente podía serlo? A medida que se adentraba más en el proceso, se sintió empujado a confrontar no solo sus miedos, sino también las heridas que habían sido causa de su inseguridad. Una noche, tras una larga jornada de trabajo, tomó el teléfono y decidió dar un paso más. Llamó a un viejo amigo con quien había tenido una relación complicada. A través de esa conexión, sentía que podía abrirse sobre sus luchas internas. Esa conversación podría ser un logro importante en su camino hacia la autoaceptación. Pero, al mismo tiempo, la idea le generaba un pánico profundo. Podría ser un terreno peligroso, pero la necesidad de soltar lo pesado que llevaba dentro era abrumadora. Hola, ¿puedo hablar contigo?, dijo, sintiendo cómo su voz se quebraba. La respuesta del otro lado del teléfono fue un leve silencio, seguido de un tono confuso. ¿Sobre qué? Discriminó si avanzar o retroceder. La oportunidad estaba ahí, pero ¿tenía el valor de recorrer ese camino de revelación y redención? Frente al espejo, se vio a sí mismo como un actor que estaba por subir al escenario. La adrenalina corría por sus venas, pero también había un nuevo sentido de determinación. Si quería resquebrajar las cadenas de la autocrítica, debía desmantelar los muros que había construido. Estaba a punto de dar un salto al vacío. Sin embargo, un pensamiento lo atravesó cuando terminó la llamada, ¿y si el peso que había estado cargando no era solo mío? La incertidumbre comenzaba a despejarse, pero la revelación que había surgido con ella prometía ser mucho más profunda y compleja de lo que había imaginado. Con cada paso, el camino que se trazaba frente a él se hacía más claro, pero también más desafiante. Las respuestas que tanto anhelaba podrían no ser solo sobre su arte, sino sobre quienes eran realmente los demás en su vida. Mostrarse vulnerable podría cambiarlo todo. ¿Se atrevería a dar ese salto, a soltar el pasado que había estado cargando? La historia apenas comenzaba a desgranarse, y el siguiente capítulo prometía ser aún más revelador. Había transcurrido una semana desde aquella llamada que había sacudido su percepción emocional. Desde entonces, el aire en el estudio parecía más espeso, cargado de anhelos y tensiones invisibles. Al mismo tiempo, la idea de proyectar sus luchas internas a través del arte se había convertido en un mantra. Cada trazo de su pincel en el mural estaba impregnado de una autenticidad por la que Valeria abogaba con fervor. Pero había más que solo pintura, este era un viaje hacia el interior. Valeria había propuesto que cada una de sus obras en la serie reflejara no solo su lucha personal, sino también las historias de otros, las vidas que habían estado marcadas por inseguridades y triunfos. Él, inicialmente entusiasmado, se encontraba ahora en una encrucijada. La idea de poner al descubierto sus propios monstruos lo aterraba, pero, al mismo tiempo, sentía que esa era la clave para conectar con el mundo. ¿Podría realmente desnudar su alma frente a los demás? Una noche, mientras el sol se ocultaba, decidió dar un paso adicional. Llevó consigo un cuaderno al café del barrio, un lugar donde siempre había buscado refugio. Con el sonido de la máquina de café como telón de fondo, comenzó a escribir sin pensar, dejando que sus emociones fluyeran sin filtros. Las palabras parecían cobrar vida, revelando detalles que había guardado celosamente. Miedo a no ser suficiente, la carga de la autocrítica, la necesidad de ser visto y validado. Cuando levantó la vista, se encontró con el reflejo de otros clientes, cada uno absorto en su mundo.
Comprendió que no estaba solo en su lucha, quizás todos llevaban su propio peso, oculto a la vista. Esa epifanía le permitió respirar más profundamente. ¿Y si su arte no solo era una ventana a su propia experiencia, sino también un puente hacia otros? Dedicarse a conectar con el dolor y la belleza de ser humano podría ofrecerle un propósito renovado. Al regresar al estudio, enfocó su energía en la obra. Valeria se había percatado de su cambio y, con confianza, lo animó a explorar más a fondo. Piensa en las historias que quieres contar. Capta la esencia de esos momentos vulnerables, le sugirió. Fue un desafío que los unió en días de reflexión. Comenzó a buscar imágenes que representaran sus sentimientos, no solo en su pasado, sino también en su presente. Empezó a entender que la vulnerabilidad era, en realidad, su mayor aliada. Pero aún restaba una tarea monumental, abrirse a Valeria sobre sus verdaderas batallas internas. Cada conversación previa había sido un paso pequeño, pero ahora se sentía como un abismo a cruzar. Hacía tiempo que no hablaba abiertamente de su infancia, de las expectativas que lo habían moldeado, ni de las luchas por encontrar su identidad en un mundo que parecía exigir perfección. Esa conversación daría forma a su arte y a su propia narrativa. En una de las siguientes semanas, mientras trabajaban en los bordes del mural, la tensión se palpaba en el aire. Sin poder contenerse más, decidió que el día había llegado. Valeria, comenzó, la voz temblorosa, hay algo que necesito compartir contigo. Sintió una mezcla de miedo y liberación, como si el universo entero se detuviera durante un instante. Estoy listo para ser valiente, pensó, pero las palabras quedaron atascadas en su garganta. Miró a Valeria a los ojos, esa mezcla de fuerza y sensibilidad lo alentaba. Al mismo tiempo, la duda coqueteaba en su interior, recordándole lo fácil que sería echarse atrás. Solo necesitaba un empujón. Pero, ¿sería suficiente su resolución? ¿Podría encontrar el coraje de mostrar su verdadero yo y, al hacerlo, conmover a los demás? Mientras su corazón latía con fuerza, finalmente dejó escapar una frase que cambiaría todo. Quiero que veas más de mí. Lo que realmente soy. Las palabras, aunque liberadoras, lo dejaban en un precipicio. Y en su mente resonaba la pregunta, ¿estaba preparado para revelar la historia detrás de su lucha? El futuro se adivinaba incierto, la conversación apenas comenzaba, pero un nuevo entendimiento empezó a gestarse. La posibilidad de autenticidad brillaba escasamente al final del camino y, con ella, una serie de descubrimientos inesperados estaba a la vuelta de la esquina. La luz del estudio se filtraba a través de las ventanas, creando un juego de sombras que danzaban sobre el mural. Era ese encuentro, ese momento que había estado esperando y temiendo en iguales partes. La voz de Valeria resonaba en su mente. Capta la esencia de esos momentos vulnerables. ¿Cómo podía, de hecho, capturar lo que escondía tan celosamente? 10 minutos pasaron desde que terminó de hablar. Valeria seguía mirándolo, llena de una paciencia serena que le provocaba tanto consuelo como ansiedad. Justo en ese instante, comprendió que su vulnerabilidad también podía ser un acto de valentía. Sin embargo, cada palabra que intentaba pronunciar se convertía en una batalla entre la necesidad de compartir y el miedo a la exposición. Finalmente, el silencio se volvió ensordecedor. Su mente divagaba entre recuerdos, la presión de ser siempre el mejor, las expectativas que se adhirieron a su piel como una segunda capa. Pensó en las veces que había sentido que su voz se ahogaba entre las demandas ajenas. Durante mi infancia, siempre sentí que debía destacarme, dijo, con una voz cada vez más firme, como si ser visible fuera una cuestión de vida o muerte. A medida que continuaba hablando, las palabras brotaron como un manantial, deslizándose por su lengua con una fluidez que lo sorprendió. Habló de las horas dedicadas al estudio, de los fracasos ocultos que le llenaron de inseguridad, de una constante comparación que se había vuelto agotadora. Valeria escuchaba, su mirada fija y cómplice. En el fondo, agradecía esa sinergia entre ellos, como si cada confesión tuviera un peso que aligerar. Sintió que, poco a poco, las cadenas que había construido a su alrededor empezaban a romperse. En su discurso, se dio cuenta de que esa carga compartida era la clave de su emancipación.
Relatar su historia le otorgó la perspectiva de que, al igual que él, muchos otros luchaban batallas invisibles. A través de esas revelaciones, entendió que su dolor no era exclusivo. La autenticidad que proyectaba podía resonar en los demás, creando conexiones auténticas. ¿Y si mis monstruos son solo sombras que otros también sufren?, se preguntó. Esa idea lo llenó de energía. Hablar sobre su pasado le había servido para construir un puente hacia el futuro, permitiéndole ver por primera vez la forma en que su arte podría tocar los corazones ajenos. Podría ser el canal de sus vivencias, un testimonio que favoreciera el diálogo sobre la vulnerabilidad en un mundo que a menudo la ignora. Mientras continuaba, las imágenes que había elaborado en su mente para el mural comenzaron a cobrar sentido. Con una renovada determinación, decidió aclarar su visión. Valeria, afirmó, haré que mi próxima obra sea un homenaje a todos aquellos que se sienten invisible. A medida que las palabras se escapaban de su boca, comenzó a visualizar el mural como un espacio de sanación, no solo para él, sino también para otros, elevando los sentimientos reprimidos a la superficie. El tiempo continuaba avanzando cuando una idea brillante lo encendió. Quiero realizar una exposición, murmuró, casi como si se lo estuviera diciendo a sí mismo. Algo que hable desde la verdad. Que muestre la lucha no solo a través de mis ojos, sino que también narre las historias de los demás. Los ojos de Valeria se iluminaron, claro que podía sentir su entusiasmo. Eso es increíble, respondió, eso es exactamente lo que necesitamos. Lo que el mundo necesita. Mientras la conversación fluía y construían juntos la senda hacia esa exposición, una sensación de posibilidad se alojó en su pecho. Pero, tras esa emoción, una nueva inquietud surgió, como una sombra acechante. La trascendencia de ese acto artístico no solo podría abrir puertas, sino también desatar viejos temores. ¿Sería capaz de enfrentarse a todo lo que estaba a punto de desatar? Por primera vez, la idea de conexión no solo le intrigaba, sino que le aterraba. El arte se estaba convirtiendo en el espejo de su alma, y se preguntó si realmente estaba preparado para esa proyección pública. En la calma posterior a la tormenta emocional, un pensamiento se instaló en su mente, lo que había comenzado con un simple deseo de ser visto, ahora se convertía en un desafío monumental. Las historias de otros resonaban en su interior, y con cada trazo de su pincel, tendría que liberar sus propios demonios. La posibilidad de la exposición se presentaba como un camino hacia el autoconocimiento, pero también como un abismo de autodescubrimiento. Mientras salía del estudio esa noche, cuestionándose cómo encajar todo en su narrativa, sintió que, por primera vez, podía ver la luz al final del túnel. Sin embargo, una pregunta inquietante surgía a cada paso: ¿habría algo en su pasado que amenazara su futuro? La sensación de incertidumbre se enredó con su emoción, y una inquietante verdad se encarnó en su mente. ¿Qué secretos aún quedaban por desvelar antes de enfrentar al mundo con su arte? La exposición se acercaba a pasos agigantados y la mezcla de emoción y ansiedad pululaba en el aire. Había trabajado incansablemente junto a Valeria, creando un mural que reflejaba la lucha y la vulnerabilidad. Pero mientras los días se comprimían, una sombra de inseguridad seguía acechando en su interior. La pregunta de si estaba realmente preparado para mostrar su historia al mundo latía como un tambor en su pecho. El día de la inauguración llegó, y el ambiente era electrizante. Amigos, familiares y conocidos se reunían en el espacio donde su arte cobraría vida. Mientras se preparaba tras bambalinas, las dudas emergían, como serpientes dispuestas a arrastrarlo hacia la autocrítica y la ansiedad. ¿Qué pensarían de él? ¿Estaría todo lo que había compartido lo suficientemente justificado en el lienzo? Cuando finalmente salió a la sala de exhibición, la multitud lo aclamó. Su corazón latía con fuerza mientras sus ojos se posaban en el mural, cada trazo configurado con amor y reflexión. Había tejido en él las historias de otros, creando un tapiz vibrante de emociones. Pero, incluso rodeado por la multitud que elogiaba su talento, se sentía expuesto, vulnerable como nunca. Este es un homenaje a nuestras luchas, comenzó a hablar ante la audiencia, su voz temblorosa al principio, pero cada palabra empezaba a adquirir confianza. Aprendí que ser fuerte no significa ser invulnerable.
Es una celebración de lo que significa ser humano y de las sombras que todos llevamos sin saberlo. Mientras hablaba, la energía del público lo iluminaba, era como si cada mirada alentara su valentía. Un silencio reverente llenó el espacio, y luego un aplauso, lento al principio, creció en intensidad. En ese momento, la pared que había delineado su vida comenzó a derrumbarse. Se permitió sentir, realmente sentir, la validación y el reconocimiento de quienes le rodeaban. Las palabras de Valeria resonaban en su mente, la autenticidad resuena más que la perfección. Hizo una pausa y miró alrededor, sintiendo un nuevo sentido de pertenencia. Los comentarios y las reflexiones del público le confirmaron lo que había comenzado a sospechar, su vulnerabilidad había permitido que otros se conectaran con su historia. A medida que las personas compartían sus propias experiencias, comprendió que el arte, en su forma más pura, tenía el poder de unir vidas, de forjar vínculos en épocas de soledad. Con cada interacción, cada sonrisa, su autocrítica disminuyó. Había desarrollado la habilidad no solo de mostrar su arte, sino también de compartir su viaje personal. Fue un viaje hacia la confianza, donde se dio cuenta de que su historia no era solo suya, pertenecía a aquellos que la abrazaban, a quienes encontraban aliento en sus palabras. El impacto no tardó en hacerse sentir. Pronto llegó la noticia de que su exposición había recaudado fondos significativos, y no solo eso, comenzaba a suscitar el interés de galerías que querían llevar su trabajo a lugares aún más amplios. Teniendo como base el legado de María y la red de artistas que había comenzado a construir, sentía que cada paso que daba era como un escalón hacia su propia transformación. No solo había encontrado un propósito reimaginado en su vida, sino que había logrado establecer un verdadero cambio. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de propuestas y oportunidades. SEO en torno a su nueva misión de seguir apoyando y visibilizando el talento artístico emergente, creando un fondo educativo que amplificara las voces de aquellos que luchan por ser vistos. Había comenzado a dar clases y talleres, unificando su pasión por el aprendizaje y su historia personal con los sueños de otros. Finalmente, en una conferencia organizada por una de estas galerías, se posicionó frente a una nueva audiencia dispuesta a escuchar su testimonio. Con una voz firme y llena de certeza, compartió su viaje, su transición de millonario ambicioso a facilitador de sueños. Al mirarlas a los ojos, podía ver en ellos la esperanza, la necesidad de conexión que todos llevaban dentro. En ese momento, la metamorfosis estaba completa. La historia del hombre que aprendió a despojarse de su orgullo y abrazar su vulnerabilidad era ahora un faro de inspiración. Al final, no solo había logrado lo que se propuso, sino que se había convertido en un ejemplo de que los verdaderos logros se construyen desde la honestidad y la compasión. Se sentía invencible, porque había comprendido que nunca se trataría de ser el mejor, sino de encontrar su lugar en el mundo a través de la creatividad y el amor al arte. Mientras el eco de su historia resonaba en el aire, miró hacia el futuro con una renovada confianza, sintiendo el latido de un nuevo propósito. Su legado sería, sin duda, una narrativa de amor y superación, reflejando la luz de todos aquellos que alguna vez sintieron que su voz no tenía cabida en el mundo. Y así, en un día que prometía muchos más por venir, el millonario encontró su verdadera llamada, ser un impulsor de sueños. Ahora es su momento. Necesitan suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Unámonos en esto.